Muy buenas tardes. A continuación voy a hablar sobre la estructura de los elementos que integran una planificación. Comenzamos con el análisis del movimiento. Bueno, ¿qué es el análisis del movimiento? Se define como cambios de posición del cuerpo y sus partes mediante la interacción de fuerzas mecánicas entre el organismo y nuestro entorno. Bueno, para mí un ejemplo del análisis del movimiento sería el caminar. Eh, Son movimientos que nosotros practicamos con normalidad de al día con día. Eso para mí sería un ejemplo del análisis del movimiento. ¿Cómo se estructura el movimiento deportivo? Cada movimiento está estructurado por un proceso de 3 fases, que es la fase preparatoria, la principal y la fase final. Hablaremos de cada una de ellas. La fase preparatoria es la fase donde se prepara a la persona para realizar la fase principal, de manera óptima y exitosa. Y la fase principal tiene como tarea llevar a cabo la actividad motora fundamental, realizándolo de manera adecuada. Y la fase final es la función de esta fase es la conclusión del movimiento. El ejemplo sería el lanzamiento de jabalina. Aquí tenemos la fase principal, la fase preparatoria, la fase principal y la fase final, que es donde concluye el movimiento. Aquí tenemos un proceso y una secuencia de cómo se podría. Existen dos tipos de movimientos, que es el movimiento cíclico y el movimiento acíclico. El movimiento cíclico es aquel que constituye de muchos ciclos independientes que tienen la misma estructura de base, el objetivo y el movimiento se logra repitiendo el movimiento. En un ejemplo de esto sería caminar, que es un movimiento repetitivo. Caminar o correr. Y el movimiento acíclico es aquel que se realiza sobre una sola fase principal, aunque una de sus características es el hecho de que puede completarse o no un ciclo de movimiento, además de repetirse de manera sucesiva. Un ejemplo sería realizar lagartijas. Bueno, este movimiento no podría ser repetitivo porque esto implica fuerza y pues no todos podemos hacer este movimiento sucesivamente y pues repetitivo. ¿Qué es la combinación de movimientos? Es cuando se combinan dos o más movimientos cíclicos o acíclicos o ambos. ¿Cómo se combinan? Las formas de que se puedan combinar estos movimientos son movimientos cíclicos y cíclicos, movimientos acíclicos y acíclicos, o combinar ambos, que es movimientos cíclicos y acíclicos. Los tipos de combinaciones que se pueden formar son las combinaciones simultáneas, que es la combinación de dos o más movimientos, siempre y cuando estos sean movimientos de locomoción o movimientos de implementación. Y la combinación sucesiva es la combinación de dos o más movimientos, siempre y cuando estén realizados uno seguido del otro. La motricidad deportiva. ¿Qué es la motricidad deportiva? Bueno, se define como todos aquellos movimientos que sirven como ejercicios físicos para formar y educar al individuo a mantener su estado de salud y rendimiento deportivo. El objetivo es ejercer influencia sobre el individuo para contribuir al desarrollo de su personalidad multifacética, de autoeducación, aumentar su rendimiento deportivo, permitiendo el rendimiento deportivo, con el fin de desarrollar sus cualidades y capacidades y destrezas. Cualidades y capacidades físicas. Las capacidades físicas son uno de los aspectos fundamentales dentro de la preparación física de cualquier deportista. La destreza es el proceso de aprendizaje de una sola acción motora gracias a la ejercitación repetida. La coordinación motriz es el ordenamiento y la organización de las acciones motoras enfocadas hacia un objeto determinado. Bueno, estos fueron los elementos, la estructura de los elementos que forman una planificación. Muchas gracias.